Ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que la economía mexicana registró una contracción de 0.6% en el último trimestre de 2024 en términos reales y con cifras ajustadas por estacionalidad. Es la estimación oportuna del PIB divulgada por el INEGI. De confirmarse la estimación en el dato final del PIB, que se divulgará el 21 de febrero, será la primera caída de la actividad económica desde el tercer trimestre del año 2021. Y bueno, esto se da a conocer ayer y al mismo tiempo Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, confirma que este 1 de febrero anunciará qué hará con el tema de los aranceles. Ha dicho que 25% a las importaciones mexicanas y mañana dará detalles sobre esta medida económica planteada por el gobierno de Estados Unidos. Le agradezco a Marco Antonio Córdoba, economista y financiero, que esté con nosotros esta mañana. Marco, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Juan Carlos. Gracias por la invitación. Un gusto estar contigo, con tu gran auditorio. Para poner en contexto a la audiencia, ¿qué significa una contracción en la economía? Y específicamente, ¿qué significa esta contracción de 0.6% en el último trimestre del año pasado? Claro que sí, Juan Carlos, con gusto. Significa que la actividad productiva, en este caso de nuestro país de México, está registrando una caída. Es decir, que el nivel de producción de las empresas que están ubicadas en nuestro país registraron una disminución en el último trimestre del 2024 con respecto al tercer trimestre del 2024, ¿no? En este caso del 0.6%, es decir, hay hay una caída en la producción, ¿sí? Lo cual repercute en la generación de empleos, ¿sí? Estaría repercutiendo en la generación de empleos, como lo vimos, ¿no?, en el último dato que dio a conocer el IMSS y la Secretaría de Trabajo al cierre del 2024, cuando se generaron solamente 220,000 empleos al cierre de dicho año, cuando generalmente en años anteriores se venían generando, Juan Carlos, 700,000 empleos. Sí, Marco Antonio Córdoba, ¿esto significa que la economía irá a recesión? Bien, hay elementos, Juan Carlos. Recesión es que por 2 trimestres consecutivos la actividad productiva registre caídas. Ya registró caídas en el último trimestre del 2024, y recesión, bueno, se esperaría que el primer trimestre, registre caídas. Sí hay elementos que indican que este primer trimestre podría registrar también una caída y por lo tanto entrar en recesión. Sí, sí hay elementos, ¿no?, que nos podrían señalar, sobre todo, ¿no?, de que el ambiente que estamos viviendo, lo señalabas en un principio, los posibles aranceles que se estarían aplicando, eso está provocando que la inversión privada pues esté en niveles muy bajos, y eso está pegando en la actividad de la industria de la construcción, ¿sí? Entonces, sí hay elementos, hay factores que podrían influir que en este primer trimestre la economía mexicana pues tenga otra caída. Sí, mañana el anuncio de Donald Trump, Marco Antonio Córdoba, mañana el anuncio de cómo van a funcionar los aranceles. Parece que sí van los aranceles del 25%. No hay detalles todavía a qué productos, no hay detalles todavía de a partir de cuándo, pero ¿de qué manera afectará la economía de confirmarse esto, Marco? Bien, como lo señalas, ¿no? O sea, mañana lo estaría anunciando, pero no dice cuándo lo estaría aplicando, tampoco si sería sobre el total de productos o sobre una canasta de productos. Sin embargo, si llegara, por ejemplo, a generalizarse, Juan Carlos, así de que, se va a aplicar el 25% total de productos que se exportan al mercado norteamericano o que ellos nos compran, que están importando, pues esto ya de acuerdo a estudios que se han elaborado, pues esto implicaría
una fuerte caída para la economía mexicana. Entonces sí se estaría dando una recesión y una caída generalizada de la actividad económica de nuestro país para el 2025, aproximadamente entre el 1 y el 2%. Sí. ¿Sí? Es poco probable, Juan Carlos, que se aplique un arancel del 25% generalizado. Probablemente lo anuncie de forma muy específica para ciertos productos. Si recordamos hacia atrás, Juan Carlos, en 2019, Donald Trump aplicó una serie de aranceles al acero y al aluminio. Sin embargo, el gobierno mexicano actuó y también aplicó algunos aranceles a productos agrícolas de estados republicanos, los cuales presionaron al gobierno de Donald Trump para que quitaran los aranceles al acero y al aluminio. Entonces, de esa manera, actuó el gobierno mexicano también aplicando aranceles y bueno, una negociación rápida, ¿no? Entonces Donald Trump, si hace memoria, bueno, también se tienen elementos de negociación y para actuar, ¿no? Marco Antonio, el petróleo es uno de los temas que ayer le preguntaron a Donald Trump si los va a incluir en los aranceles. Ahí Donald Trump no fue tan contundente, como que dudó. Ponerle arancel al petróleo mexicano, ¿qué significaría para la economía estadounidense y qué significaría para la economía de México? No, aquí sí, Juan Carlos. Mira, más bien aquí el anuncio de los aranceles del petróleo es hacia Canadá. Bien. Porque Estados Unidos, que depende, si compra petróleo, están comprando petróleo a Canadá, ¿no? Y fue más enfático hacia imponer aranceles hacia el petróleo que están comprando de Canadá, no tanto de nuestro país. ¿Por qué? Porque nosotros somos compradores. ¿Sí? Si vemos la balanza comercial del petróleo, pues resulta que nosotros somos más compradores que vendedores. Sí, entonces yo creo que por ese lado no va, Juan Carlos. Es más bien para Canadá. Pero es más para Canadá. Ajá, aunque hace referencia a México, Donald Trump, ya veremos qué precio nos pone México, dicen en el materia de petróleo. ¿No? Pero va más hacia Canadá, ¿no? Sí. Va más hacia Canadá, está más... de hecho, no lo señalaba, ¿no? De que el 25% sería más generalizado hacia Canadá y más específico, más puntual en productos hacia México, ¿no? Sí. ¿Es factible una medida espejo, Marco? Es decir, si Trump pone aranceles a México, ¿México le convendría poner aranceles a Estados Unidos? Podría hacerlo, Juan Carlos, de manera también muy puntual y muy específica a ciertos productos, como los productos agrícolas. Ciertos productos agrícolas y productos agrícolas que se producen en estados republicanos y los cuales podrían hacer una fuerte presión al Congreso, ¿no? Y al mismo presidente Donald Trump. Sí, eso ya lo vivimos en el 2019. Entonces sería una estrategia sólida que tendría el gobierno federal de poner aranceles, tal vez no a los mismos productos. ¿Sí? Donald Trump ya aplicó aranceles al acero y al aluminio. Bueno, no necesariamente poner aranceles al acero y aluminio, sino a productos más específicos donde impacte a productores norteamericanos y sobre todo en estados que sean republicanos, de tal manera que levanten la voz al Congreso, al Congreso de su partido y al mismo presidente. Sí, Marco, ¿el Tratado de Libre Comercio permite a las naciones poner aranceles? No, Juan Carlos, o sea, estaría contraviniendo al Tratado de Libre Comercio y de ahí que también se pueda hacer uso de pues todo el marco jurídico de la Organización de Comercio Mundial, ¿no? Sí, pero pues mientras se da todo esto, Donald Trump pues estaría ahí, estarían imponiendo, ¿no?, los aranceles, pero se contraviene, ¿no? Dice el gobierno que en caso de que las finanzas públicas enfrenten eventualidades extremas derivadas de la aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos, tiene una bolsa de 100,000 millones de pesos. ¿Para qué está esta bolsa, Marco? Bueno, sería una bolsa, pues tal vez, ¿no?, para apoyar a las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas que se podrían ver afectadas con paquetes de financiamiento, Juan Carlos.
pero yo creo que ya sería así como una medida ya extrema, ¿no? Para hacer ese como paquetes de apoyo de financiamiento a través de una banca de segundo piso, generar ahí medidas de financiamiento. Realmente es 100 mil pesos, 100 mil millones de pesos, realmente es una cantidad, no es una fuerte cantidad, pues, pero lo más probable es que sea destinado a destinar fuentes de financiamiento a aquellas empresas que se vean afectadas. Sí, entonces empezar a esperar el anuncio mañana de Donald Trump, esperar el anuncio. Ahora, esta contracción de la economía, esta contracción de la economía, esto que ocurrió y que anunció ayer el INEGI, que pasó el último trimestre de 2024 y que bueno, van a oficializar la cifra en el 21 de febrero, veremos si se oficializa. Yo creo que es casi seguro que va a ser se va a confirmar esta contracción. Es en el contexto de la relación comercial normal, sin aranceles. Con aranceles, entonces veremos que el primer trimestre de 2025, el segundo trimestre de 2025, presente una mayor contracción de la economía. Así es, Juan Carlos. O sea, esta contracción que se dio ahora en el tercer trimestre del 2024, bueno, se da en un contexto ya del anuncio de los aranceles. Hay que recordarte que Donald Trump gana las elecciones y ahora en el mes de noviembre del año pasado, entonces ya da un anuncio y eso provoca que incertidumbre, volatilidad, ya provoca que los inversionistas se pongan, ya que sus inversiones pues ya tiendan a disminuir, a ponerlas en pausa, ¿sí? Entonces ya se pone, ¿no?, sobre aviso, y eso pues empieza a incidir, a afectar al ánimo de las empresas y de los inversionistas. Sí, también hay que considerar, Juan Carlos, bueno, es un factor externo, ¿no?, que incidió sobre el comportamiento de la economía al cierre del año pasado, pero también hay factores internos, ¿no? El año pasado también están las reformas constitucionales que también influyeron sobre el ánimo de las inversiones privadas a nivel nacional. ¿Sí? Hay una caída en la construcción, y si hay una caída en la construcción es que la inversión privada y también una caída en inversión pública es lo que ahí se está dando, ¿no? Entonces también es un factor interno que está influyendo. Marco, el dólar, ¿cómo se va a comportar? Vemos que ante el anuncio ayer de Donald Trump, pues no hubo una variación importante, está en 20.69, está alto, sí, el tipo de cambio, pero ya habíamos tenido estos niveles. Y ayer cerró de acuerdo con el Banco de México en 20.42. ¿Podemos esperar que se dispare el precio del dólar? Si se da el anuncio de los aranceles, sí se podría tener un tipo de cambio por encima de los 21 pesos, incluso hasta los 22, Juan Carlos. Sí, pero se está hasta las expectativas, ¿no? O sea, va a depender del anuncio y de las características del anuncio, Juan Carlos. Sí, es decir, se van a aplicar los aranceles, bueno, ¿y cuál va a ser la característica? Va a ser el contexto de la aplicación de esos aranceles, ¿no? Entonces, pues va a depender, y sí se puede ir hasta los 21 pesos, incluso hasta los 22 pesos, ¿sí? Pero va a depender del anuncio y del contexto y las características de la aplicación de los aranceles. Muy bien, Marco Antonio Córdoba, muchas gracias por explicarnos esta contracción económica y lo que pudiera ocurrir de confirmarse mañana los aranceles para México y para Canadá. Es con gusto, Juan Carlos. Un abrazo. Hasta pronto.